Bueno, muy buenas tardes, apreciados aprendices. Bienvenidos a la competencia de comunicación. En esta competencia vamos a abordar 4 habilidades básicas, como lo son el leer, escribir, hablar y escuchar. Bueno, aquí tengo una frase de la importancia de la comunicación. La comunicación es la clave del éxito personal y profesional, según Paul Meyer, escritor. Bueno, sobre esta competencia vamos a abordar específicamente 2 evidencias a entregar, 4 resultados de aprendizaje, 2 evidencias a entregar. La primera evidencia de desempeño es video, la comunicación como expresión humana, la cual tiene fecha de entrega el 8, bueno, yo les había dicho 8 de diciembre, pero teniendo en cuenta el calendario que es festivo, quedaría para el 9 de diciembre. Esta evidencia, a continuación vamos a desarrollar los conceptos para poder abordarla. Y la siguiente evidencia, informe creación de contenidos comunicativos, la cual requiere un poco más de trabajo. Esta se abordará o continuará el próximo año según lo que coordinamos desde el comité, ¿cierto? Y con el instructor líder, dado a los tiempos que contamos nosotros en realidad hasta el 16 de diciembre. Bueno, entonces vamos a abordar la primera evidencia y con ello el concepto de comunicación. Bueno, aquí sí estamos viendo la imagen, ¿no? Bueno, ¿qué es la comunicación? La comunicación, vamos a abordar 2 autores. El primero de ellos es Pinto y el segundo es Quintero. En cuanto a Pinto, él nos señala que la comunicación, bueno, señala 2 entes que son la comunicación, el individuo como ser social y como individuo propio. Esto hace que como ser social, pues seamos agentes, ¿cierto? Que para podernos comunicar y seamos agentes comunicativos, pues necesitamos desenvolvernos parte de la sociedad. Y como individuos, según nuestra naturaleza, según nuestras costumbres, según nuestras creencias, todo lo que tenemos arraigado a nosotros, radica mucho la manera de comunicarnos. Estas 2 formas configuran la forma de percibir y de relacionarnos con el mundo. Es así, pues, que él señala esas 2 vertientes, uno, el ser humano como ser social y 2, como individuo, para lograr comunicarnos. Según Pinto, del 2011, señala que la comunicación afecta la salud y las relaciones de las personas con los demás. De ahí que si nos comunicamos asertivamente podamos tener entornos laborales seguros y a su vez podamos desarrollar buenas relaciones interpersonales con los demás compañeros de trabajo. Bueno, en cuanto a Quintero del 97, aunque es un concepto un poco antiguo, pero todavía se mantiene contextualizado, él señala los contextos en las diferentes etapas en las que nos desenvolvemos los seres humanos, desde la infancia, la adolescencia, hasta la etapa adulta, y cada una de esas etapas determina pues nuestra manera de, bueno, según la madurez, nuestra manera de comunicarnos. También habla de unas aptitudes que asumimos al momento de comunicarnos, como lo son las actitudes pasivas, las actitudes asertivas o agresivas. Esto condiciona la manera como nos comunicamos. Y también habla de 2 formas de comunicarnos, que son la comunicación verbal, a través de lo hablado y escrito, y la comunicación no verbal, que es a través de los gestos y las imágenes. Entonces aquí señalan los 2 tipos de comunicación, verbal y no verbal. Bueno, para profundizar aquí un poco en el concepto de la comunicación, vamos a profundizar o vamos a ver el siguiente video. Por favor, me indican que sí lo estemos escuchando y viendo. Este nos los proporciona el material, y bueno, el SENA en el material que tenemos de comunicación. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura.
Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir. Habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Bien, entonces ahí vemos cómo la naturaleza de la comunicación humana inicia desde las primeras etapas de desarrollo y se va fortaleciendo a lo largo del proceso en el que vamos afianzando. Cada una de esas habilidades las logramos desarrollar en la medida en que recibimos buenos o adecuados estímulos en relación con la lectura, la escritura, la oratoria, ¿cierto? Leer, escribir, hablar y entablar conversación o comunicación. Bueno, entonces voy a continuar con las diapositivas y por favor me indican que sí estemos viendo el material para que se esté proyectando ahí. Bueno, ese material lo podemos encontrar ahí en lo que nos proporciona el contenido de comunicación. Ok, ahora vamos con los elementos de la comunicación. Es importante, bueno, existen unos elementos o características propias de la comunicación. Estos corresponden a un emisor, ¿cierto? Quien es el que emite el mensaje, el receptor, quien lo recibe, ¿cierto? En este caso, pues estamos aquí interactuando ustedes como receptor, yo como emisor, y el canal es el medio físico a través del cual se transmite ese mensaje. En este caso, pues aquí lo estamos haciendo de manera virtual. El canal sería los aparatos, los dispositivos, y a través del internet logramos que llegue el mensaje. Ese mensaje puede darse de manera personal, ¿sí? De tú a tú con otra persona, interpersonal, varias personas, unidireccional cuando usamos un solo canal. En este caso, pues aquí tenemos un solo medio, y multidireccional a través de diferentes canales. Entonces usamos varios medios para que llegue el mensaje. En cuanto al código de la comunicación, se refiere a que si es lingüístico, es decir, oral o escrito, recordemos que la comunicación lingüística, cuando hablamos de código lingüístico, es todo lo escrito, todo al hablado, y no lingüístico es cuando utilizamos imágenes y gestos. Existen unas funciones que se le otorgan al lenguaje con las cuales nosotros pues comunicamos diferentes intencionalidades. Entonces, en este caso, la función emotiva o expresiva se refiere a cuando expresamos a través del lenguaje las emociones. La función apelativa o persuasiva cuando logramos convencer, ¿cierto? En el caso del juez que logra apelar, o los políticos que utilizan un discurso persuasivo para poder convencer, o cuando utilizamos la capacidad de argumentación, usamos la función apelativa. La función referencial o informativa es cuando específicamente damos una noticia, un evento objetivo, ¿cierto? Un evento objetivo sobre un determinado suceso. Entonces, en este caso, la noticia, la crónica, el artículo de opinión, la columna de opinión corresponden a la función referencial o informativa. La fática cuando entablamos conversación y no perdemos el hilo de la comunicación sencillamente por a través de cualquier medio, puede ser WhatsApp o una llamada para preguntar cómo está, cómo te ha ido, cómo va tu semana, o todos los días pues en comunicación constante con nuestros pares o compañeros de trabajo. En la función metalingüística es cuando usamos esas palabras del lenguaje técnico, ¿cierto? Y conocemos el significado de cada una de esas palabras. Esa sería la función metalingüística.
El diccionario es plenamente o netamente metalingüístico. Y la función poética es cuando utilizamos la belleza del lenguaje para expresar diferentes sentimientos. Entonces aquí tenemos la poesía, el canto, bueno, toda esta parte de la literatura hace parte de lo poético, específicamente los versos que utilizamos. Bueno, para que este proceso sea efectivo, es necesario hacer un cierre o un feedback, que es la retroalimentación en el proceso de la comunicación. Entonces, por eso es necesario preguntar si hemos entendido o preguntarle al receptor qué tan clara fue la información, si hay preguntas al respecto o qué podríamos concluir o agregar acerca del mensaje que transmitimos. Aquí hay una palabra grande que dice contexto. Es importante ubicarnos en los diferentes contextos en los que nos comunicamos. Entonces, no es lo mismo dirigirme de pronto a un público infantil o de pronto estar en el campo laboral o estar netamente en la familia. No quiere decir pues que sean diferentes formas, diferentes personas en cada contexto, sino que pues la manera como nos comunicamos ante un jefe es diferente a como nos comunicamos, digamos, con la mamá, que hay como un nivel de más de confianza, de afecto, ¿cierto? Entonces hay que sabernos ubicar en los determinados contextos. Entonces, estos son los elementos referentes a la comunicación. Ahora, hay unos tipos de ruido que aparecen en el proceso de la comunicación y lo cual hace que no se transmita de manera correcta, ¿sí? No se transmita de manera correcta el mensaje. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el ruido fisiológico, que hace referencia a una discapacidad cognitiva, perdón, una discapacidad física. En este caso puede ser de pronto una discapacidad visual o auditiva que impida que logremos comunicarnos de manera efectiva, es decir, algo físico, fisiológico, viene de físico, el cuerpo, ¿cierto?, que interfiera en ese proceso. Tenemos el ruido físico, que se refiere a todos los factores o agentes externos que intervienen o interfieren de manera negativa en la transmisión del mensaje. Si en este momento alguien encendiera su micrófono y estuviera haciendo ruido, pues ahí nos interrumpe en el proceso de la comunicación. Asimismo, tenemos el ruido psicológico, que es el que nos impide comunicarnos de manera efectiva. De hecho, pues si tenemos alguna preocupación, alguna situación de pronto mental o algo que agobie o preocupe la mente en el momento, podemos estar dispersos, el jefe nos puede estar hablando y como que estamos en otro lado. Y eso interviene de manera negativa en el proceso o en la transmisión del mensaje. También se tiene el ruido semántico, que es aquel que desconocemos cuando no hay claridad sobre el significado de las palabras. O de pronto no sabemos qué significan esas palabras. Entonces, en este caso tenemos aquí al médico que le está explicando al paciente lo que tiene, pero en términos científicos. El paciente no logra entender qué es lo que quiere decirlo. Tal vez pues los términos que emplea el médico no son muy familiares para él o para esta persona aquí que está en el ruido semántico. El ruido técnico suele presentarse, por otro lado, cuando los aparatos dejan de funcionar, cuando se cae el internet, cuando efectivamente pues perdemos, bueno, los aparatos pueden fallar también, el celular, el WhatsApp puede llegar a caerse y ahí pues no podemos lograr comunicarnos de manera efectiva. Bueno, ahora es importante tener claridad teniendo en cuenta esta apertura, que podamos escribir nuestro propio concepto o hablarlo en el micrófono acerca de lo que es la comunicación o qué entendemos que es la comunicación. Entonces, no sé quién quiera aportar, agregar, escribir su concepto en el chat de qué es la comunicación. Los escucho. Uno a la vez.
¿Alguien que quiera aportar o escribir eso, su concepto de qué es la comunicación? Freddy, lo escuchamos. Buenas tardes, instructora. Creo que, ¿sí me escucha? Sí, fuerte y claro. Gracias. Creo que la comunicación sí, pues es esa forma de expresarse de la gente, de las personas, ¿no? Y adecuadamente es lo más difícil. Creo que lo que deberían de enseñarle a uno desde el colegio, desde pequeños, es una comunicación asertiva, que esa es la mayor parte de los conflictos que se generan en la relación personal, sea en el colegio, la universidad, el trabajo, la pareja. A veces nos cuesta expresar las emociones y cuando no las expresamos, entonces creemos que la otra persona nos está copiando nuestra manera de expresarnos y nuestro lenguaje y creemos de que si estamos, por ejemplo, enojados, la otra persona sabe por qué estamos enojados. Y ahí es donde está el colocar la comunicación asertiva en uso, que es pues precisamente decir uno cómo se siente y por qué se siente de esa manera. Pues creo yo que a través de lo que yo pues, he vivido y todo, me he dado cuenta de eso, que generalmente la mayor parte de las personas no tenemos una comunicación asertiva. Podemos saber qué es comunicación, como en este caso que estamos dando conceptos, que hay un emisor, que hay un receptor, que hay un medio de transmisión, etcétera. Pero realmente de ahí a podernos comunicar es una ciencia, para mí es una ciencia muy bonita que es necesaria y que realmente sí uno debe como invertir tiempo en poder uno aprender a comunicarse de una manera así asertiva. Gracias. Muchas gracias, Freddy. Sí, muy oportuno. Todo un arte, ¿cierto? A conversar de una manera armoniosa realmente se aprende y se aprende pues haciendo. La teoría es una cosa y el concepto y la práctica es otra. De acuerdo con lo que acabas de expresar. Y eso es lo que pasa. Parte de la comunicación asertiva es saber expresar lo que pensamos o lo que sentimos, pero de una manera muy respetuosa, de manera que el receptor pueda tomarlo de buena forma. Y ahorita vamos a ver una de esas características. Aquí dice Adriana Archila, todos los seres vivos presentan alguna forma de comunicación, ya sean señales, químicas, sonidos o gestos. Bueno, la comunicación también es desde tiempos remotos, ¿no? El hombre, debido a la necesidad de comunicarse, entabló diferentes medios para lograr llegar el mensaje. Sandra dice, la comunicación puede ser verbal, gesticular, a través de símbolos. Y Jesús Navarro dice que la comunicación asertiva, es un estilo de comunicación en el cual una persona expresa sus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera clara, directa y respetuosa, sin atacar ni herir, sin atacar ni ser agresivo. La comunicación asertiva implica ser honesto, establecer límites de manera adecuada, escuchar activamente y expresar opiniones de una forma constructiva. Este tipo de comunicación ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, resolver conflictos de manera efectiva, muy bien, y fomentar un ambiente de confianza. Es el proceso por el cual se transmite un mensaje de un emisor a un receptor. La comunicación es cuando, por ejemplo, la persona se comunica, bueno, ahí o transmite de una manera asertiva, creo que dice aquí, ejemplo, la mamá le dice al hijo que se porte bien. Bueno, dependiendo, ¿y qué es portarse bien? ¿Qué entiende el niño por portarse bien también, no? Ser muy concreto, especificarle. ¿Y qué es portarse bien para que él sepa también? Bueno, es todo un arte, ¿cierto? La teoría muy bonita, la práctica es otro cuento y la práctica es lo que hace al maestro. Bueno, ustedes lo mencionaron ahorita sobre el concepto de comunicación asertiva y hablamos de los diferentes contextos. ¿Alguien alzó la mano?
Ah, ok. La mamá le dice así. Bueno, listo. Hay diferentes contextos comunicativos y aptitudes frente a la comunicación. Bueno, frente a estos contextos, señor Wilson. Dígame. La comunicación es cuando, por ejemplo, bueno, ya le leí el mensaje. No sé si iba a aportar algo más. Profe, se le fue el audio. Bueno, estoy hablando aquí sola, creo que hace un minuto. Bueno, les venía diciendo que hay diferentes contextos y de acuerdo a ese contexto varía la forma en cómo transmitimos el mensaje. Para eso hay que tener en cuenta con mucha sutileza interactuar en los diferentes contextos. Asimismo, es necesario entender que hay diferentes estilos de comunicación, como lo son, y aptitudes, ¿no? Frente a eso, hay estilo de comunicación pasivo, actitud pasiva, estilo de comunicación agresivo y aptitudes agresivas o personas que son muy asertivas en su manera de comunicarse. Entonces, frente a los pasivos y los agresivos, sabe uno que no soy yo en sí, sino lo que tiene la persona. Entonces, para ser asertivo, mejor dicho, en la cátedra suena muy bonito, pero ya en la práctica, el hecho de yo regular, controlar mis emociones para poderlo expresar de manera, es necesario primero controlar y regular las emociones, asimismo tener empatía para yo expresarlo de manera que sea bien recibido por esa persona, ¿cierto? Entonces, de ahí que es importante canalizar a veces las emociones antes de entrar a herir los sentimientos de los demás, porque una palabra dicha para no construir, sino destruir, una vez sea lanzada, ya es difícil volver a reparar eso que ya hemos hecho. Entonces, aquí el concepto suena muy bonito, lo de comunicación asertiva, pero la práctica es la que hace al maestro. Bueno, frente a estas formas de comunicarnos, tenemos tres estilos que son el pasivo, el asertivo y el agresivo. La idea es ser el punto de equilibrio, que es ser asertivo, ¿cierto? Sería el punto de equilibrio. No ser, pues debemos evitar la pasividad. ¿Qué es pasividad? No es llamar a la paz en sí, sino es guardar las cosas, quedarnos callados frente a, si estoy en oposición a algo, o permitir que otro venga a de pronto a sobrepasar los límites. Entonces el pasivo es aquel que evita el conflicto por miedo a. En el campo laboral, pues es esa persona que sencillamente no expresa lo que siente ante su jefe. Si tiene sobrecarga laboral, se queda como callado. Si hay algo en lo que quisiera opinar, pues no dice por miedo a. Entonces se guarda todo. ¿Sí? Y eso puede generarle un problema futuro, porque lo que no se expresa a tiempo se puede convertir en un problema, puede volverse más adelante agresivo. No, agresivo es otro estilo de comunicación. Ojo, porque a veces confundimos el ser pasivo con llamar a la pasividad, es
llamar como a la paz, no, el ser pasivo es aquel que se queda callado, que no expresa lo que siente, que se guarda por miedo a encarar o entrar en una situación conflictiva. Es aquel que no establece límites, permite que los demás vengan a pisotear a veces su dignidad, prácticamente se victimiza y eso está mal. Hay que establecer límites dentro de nuestras comunicación, nuestras relaciones interpersonales, porque no podemos permitir que vengan a agredir tampoco nuestra integridad. En cuanto al agresivo, el agresivo es esa persona que no le interesan los demás, simplemente pisotea al que se le venga por delante. Yo soy así, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y esto tiene que ver, pues, estas actitudes tienen que ver con lo que internamente tiene la persona por dentro. No es su culpa, sino algo que debe empezar a trabajar ya desde muy adentro. El agresivo es demandante, es autoritario en el campo laboral, es esa persona que no escucha a los demás, que va por encima del otro, que no le importa agredir susceptibilidades, no, pues que yo soy así y así soy. Y ahí hay un error. Primero, no reconocer cómo nos estamos comunicando. Entonces, tiene el agresivo entornos laborales muy conflictivos, es piedra de tropiezo en el trabajo, es esa persona que no compagina con nadie, que tiene, pues, hace que el clima o el ambiente laboral sea bastante tedioso. Y es bastante complejo, o es muy complejo convivir con estos estilos de comunicación agresivo. Entonces, no hay que establecer límites, aquí dice Adriana, es necesario establecer límites porque los límites también son necesarios. Ahora, el asertivo es esa persona que expresa sus emociones, su manera de sentir, argumenta desde su punto de vista sin pisotear a los demás, es decir, vale mi opinión, también tu punto de vista, la valido, no estoy de acuerdo, pero la escucho, cada persona tiene su manera de percibir el mundo, su manera de pensar, y pues respeto tu opinión, no la comparto, pero la escucho sin necesidad de llegar pues a un confrontamiento o a pues aquí llegar a una situación conflictiva grande porque usted piense diferente a mí, ¿sí? El asertivo es aquel que prioriza sus derechos, también el de los demás, manifiesta desde el yo, yo me siento molesta, me siento molesto porque últimamente llegas tarde al trabajo, entonces me siento molesto. Primero expresa la emoción del yo, la intensidad de la emoción y me gustaría que a partir de mañana pudiera cambiar la situación o qué hacemos para poder llegar a un acuerdo y de esta manera puedan verse los cambios reflejados. Entonces, el asertivo es ese. Primero, expresa desde el yo la emoción. Segundo, la intensidad. Y tercero, la conducta deseada. Me gustaría que. El asertivo también es propositivo en su campo laboral, es decir, propone soluciones, no se ahoga en el vaso de agua, es muy asertivo, ¿cierto? Sabe cuándo callar porque hay momentos donde sabe cuándo callar, reconoce sus errores, sí, me he equivocado, probablemente usted tenga la razón, porque la persona asertiva sabe reconocer sus errores. Entonces tenemos a veces un mal concepto de lo que es ser asertivo, que es esto, confundimos el asertivo con ser un ser pasivo, que no diga nada, no, sí podemos expresar nuestro punto de vista aún estando en desacuerdo, sin que eso sea motivo de que nos vayan a, no, sabiéndolo expresar, ¿cierto? Y que el asertivo tiene claridad en que las palabras se utilizan para construir, no para destruir. Ojo con eso. Las palabras se usan para edificar, no para destruir al otro. Entonces, esto es algo que se adquiere realmente en la práctica, ¿cierto? Se adquiere realmente en la práctica y hay que ir mejorando cada uno de esos procesos, porque aquí, pues, les digo, la teoría suena muy bonita, pero en el campo de la práctica ya es otra cosa. El asertivo también sabe escuchar, ¿cierto? Como sabe escuchar, pues es muy observador, muy analítico. No dice algo antes de haber escuchado, sino que tiene escucha activa. Y eso es uno de los procesos de la comunicación asertiva, ¿cierto? Saber expresarlo de manera clara, directa, objetiva, ¿cierto? Y concreta, porque la persona asertiva es muy concreta con el mensaje.
Bueno, ya viendo los estilos de la comunicación, ahora vamos a las características de la comunicación asertiva, que son las que nos van a permitir desarrollar la evidencia número 1. Contar hasta 10, hasta alejarse a veces puede servir. Pues en mi caso me funciona mucho. Bueno, yo soy muy creyente y esto a veces hay que pedirle al Señor esa primero que apacigüe como lo que hay dentro que tenemos, que a veces queremos es explotar y como culpabilizar al otro. Entonces, eso puede ser una técnica, respiración. Bueno, los que son creyentes, la oración también ayuda porque la verdad tenemos que canalizar a veces, muchas veces, las emociones. ¿Y qué sucede? El ser humano tiende o tendemos siempre a culpabilizar al otro de lo que está sucediendo. Puede ser que sí tenga parte digamos, de la situación sea él, pero entonces el cambio no va a empezar por la otra persona, el cambio empieza por mí. Entonces ahí es donde yo debo demostrar realmente que como mucho tacto, mucha sabiduría en el momento de poder expresar eh, lo que siento, lo que pienso, sin llegar a herir la susceptibilidad de los demás, pues sabiéndolo decir. Sí, esto es todo un arte. Muy bien, dice Adriana, apaciguar mi yo interior y si funciona la comunicación con el tomar medidas legales. Ok. Características de la comunicación asertiva, el contacto visual y postura corporal abierta, muy importante. De hecho, pues dentro de la evidencia número 1 vamos a hacer un video, la comunicación como expresión humana. Tenga en cuenta muy bien la postura en el momento de empezar a grabar el video, ¿cierto? Lo que vamos a expresar o comunicar. Número 2, calidad de las intervenciones. Hay momentos donde debemos guardar silencio, hay momentos donde sí podemos intervenir y eso lo sabe la persona asertiva, ¿no? Sabe dónde callar, sabe dónde intervenir y con qué tacto entrar a expresar. Tercero, observar los gestos y aprender a controlarlos, pues a veces, bueno, aquí en Santander somos muy dicen las personas santanderianas, hablamos gritado y utilizamos los gestos, a veces somos muy expresivos con los gestos. Entonces, eso es como muy, digamos, cultural o arraigado, pero en la comunicación asertiva funciona bajar un poco esos digamos, ánimos de agresividad. Y cuarto, la escucha activa. Esto es otra habilidad que adquirimos. Escuchar es darnos por el otro, ¿cierto? Aunque no queramos escuchar, eso implica, mejor dicho, eso implica una generosidad absoluta por querer entender lo que el otro expresa. Entonces, eso también es otro arte, el arte de escuchar. De hecho, pues ahorita tenemos gran cantidad de problemas de salud mental porque quizás muchas personas no fueron escuchadas a tiempo o no liberaron de pronto alguna situación desde el interior y es necesario a veces dedicarnos a escuchar y a entender por qué cada persona es así o actúa de determinada manera. Y entender que eso no es porque sea yo, que los dardos que lanzan los demás no son para mí, sino que es algo muy arraigado a la persona y que tiene que ver con ella, ¿sí? Pero eso es necesario, bueno, la comprensión, la empatía por el otro, pero también no quiere decir que no pueda establecer límites, porque los límites son importantes y hacen parte de lo que es la comunicación asertiva. Bueno, ahora vamos con esto, un concepto. Antes de verlo, les agradecería, ya terminando la comunicación asertiva, para ustedes me escriban qué entienden por argumentar o qué quiere decir para ustedes argumentar. No sé si a través del chat o nuevamente quien quiera tomar el micrófono.
Listo, Alex. Jesús dice, argumentar es presentar razones o pruebas para apoyar una afirmación o una posición en un debate o discusión. Muy bien. Se trata de defender un punto de vista utilizando lógica, evidencia y razonamiento para persuadir, muy bien, a otros de la validez de esa posición. Muy claro. El objetivo de argumentar es convencer a alguien de una idea, opinión o postura es válida. Una opinión o postura es válida y razonable. Muy completo, muy bien, la capacidad de persuadir o convencer. Adriana dice persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene. Jesús dice argumentar es el acto de presentar razones o evidencias para resaltar una afirmación o posición. Sandra Vargas nos dice argumentar es establecer el concepto de una o más ideas. Bueno, muy claro lo que acaban de decir. Tenemos el sinónimo de que es argumentar, es la capacidad de persuadir. Y viéndolo desde el punto de vista, bueno, la Real Academia define lo que es la exposición, que es argumentar en sí o qué es un argumento, es un razonamiento que se emplea para probar, como decía aquí uno de los compañeros, para probar o demostrar una posición, ¿cierto? Ya sea a favor o en contra sobre un tema y convencer, ¿sí? Convencer. Con esta definición se entiende que esta posición es la que nos permite a nosotros como aprendices o como personas a entender los diferentes conceptos y también aprender a discernir, a convencer o negar cualquier posición. Y aquí vamos a desarrollar cada una de esas, a ver cada una de esas tipos de argumentos para poder persuadir. De hecho, una de las características básicas de la comunicación asertiva es la capacidad de argumentar. Bueno, ustedes lo acabaron de decir. Sinónimos de argumentar serían persuadir, asumir una postura objetiva frente a una situación familiar determinada, ampliar una tesis o refutarla, ¿cierto? Alguna afirmación que tenga, hacer la presentación de un tema con mayor dominio, para eso busco autores, para eso busco diferentes referencias, datos estadísticos que me puedan aportar a mí para poder argumentar. Aportar conocimientos implica argumentar. Tener criterio propio desde la objetividad. Ojo, porque a veces nos vamos por nuestros propios sentimientos o pasiones, digámoslo así, pero no buscamos de manera objetiva la capacidad de convencer. Entonces hay que buscar bases para poder sustentar lo que estamos diciendo. Y con ello hay varios tipos de argumentos. Entonces tenemos aquí los argumentos basados en experiencia personal, es decir, cuando puedo sustentar la situación que estoy viviendo a partir de una experiencia, puedo decir o aportar, porque la verdad tengo experiencia en el tema. De autoridad, cuando busco la referencia de algún autor en específico, ¿cierto? O un ente que sea reconocido, un ente reconocido para poder sustentarlo. Busco datos estadísticos también para poder argumentar. Algún ejemplo que se cite, ¿cierto? Si hablo de la contaminación, entonces buscar ejemplos de países donde sean uno de los más contaminantes, es persuadir o convencer acerca del tema, es argumentarlo. Por analogía o comparación, cuando establezco semejanzas y a partir de las semejanzas establezco conclusiones. Y de causa y consecuencia, cuando busco, si estoy hablando de las redes sociales, cuáles son esas causas que impiden que la comunicación ahora sea más personal, cuáles son esas, bueno, las redes sociales la causa y las consecuencias cuáles serían. Entonces, no, que las personas ya no entablamos conversaciones personales, que ahora es el contacto visual es escaso porque todo el mundo está en el celular. Bueno, son maneras de establecer causa o consecuencias sobre un determinado tema. Entonces, estos son algunos de los elementos, de los tipos de argumentos que puedo utilizar para en el momento de argumentar o persuadir. Ahora vamos con la estructura de los tipos de textos argumentativos o de cualquier tipo de texto. Todos los textos tienen una estructura en específica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que todos los textos tienen una introducción, es decir, una breve descripción del tema.
¿cierto? Una afirmación sobre el tema donde se presenta, pues, bueno, si es argumentativo, una posición a favor o en contra del tema. Si es simplemente expositivo, una introducción y la importancia del tema. Todos los textos tienen esta estructura, el cuerpo, es decir, el desarrollo, donde presento, en el caso de los textos argumentativos, presento ya los argumentos válidos para persuadir acerca del tema. Entonces me busco un dato estadístico, puede ser, puedo citar un ejemplo, también podría ser para convencer y utilizar esos argumentos. Y una conclusión vendría siendo un cierre al cual yo llego después de haber realizado pues esos argumentos, a qué logro concluir. Si hablo de las redes sociales, que las redes sociales hacen que la comunicación humana sea cada vez menos profunda, por ejemplo. Entonces, esto debido a, entonces ahí establezco conclusiones para validar lo que realicé en el proceso de la argumentación. Todos los textos tienen esa estructura. Introducción, desarrollo, bueno, en el caso cuerpo, desarrollo y conclusiones. Ahora, ¿cuáles son los tipos de textos? Los tipos de textos son científicos, ¿cierto? En el caso de los que son netamente académicos y se soportan a partir de proyectos, de artículos científicos o de resultados de investigaciones netamente científicas, en este caso serían este tipo de textos. Y los textos periodísticos cuya principal función radica en informar al público sobre un determinado tema. Entonces aquí podría ser presentar la información a manera de noticia, puede ser una crónica, un artículo de opinión entra como argumentativo y a la vez de tipo informativo, la columna de opinión o la noticia en sí son textos periodísticos. Los textos literarios cuando ya presento la información a manera de de texto narrativo, en este caso algo real lo puedo convertir en algo ficticio, de manera de historia, ¿cierto? Una situación ficticia que yo redacte, ¿cierto? Con unos personajes imaginarios y con una situación en particular. Bueno, hasta ahí no sé si haya preguntas, inquietudes, alguien que quisiera aportar algo. Bueno, ahí vamos como terminando lo que nos va a ayudar para concluir la evidencia número 1. Comunicación asertiva, los tipos de textos y argumentación. Ahora vamos a otra forma de comunicarnos que ya dijimos que es, comunicación verbal, que es escrito y hablado, ¿cierto? Y la forma de comunicarnos no verbal, que es imágenes y gestos. En este caso vamos a hablar de la importancia de la expresión oral. ¿Qué entendemos por expresión oral? ¿Alguien que pueda aportar ahí? De pronto en el chat o ¿qué entendemos por expresión oral? Bueno, entonces como todos están muy participativos, pasemos a la siguiente. Listo, la expresión oral no es más nada más y nada menos que la destreza, ¿cierto? Lingüística que tenga yo para producir un discurso, en este caso de manera oral. Primero se prepara el discurso de manera escrita y luego se entabla el discurso de forma oral, ¿cierto? Para lograr desarrollar esta capacidad comunicativa implica que yo pueda dominar la pronunciación de las palabras, que yo pueda ampliar en el léxico de esas palabras, que yo pueda también utilizar la pragmática, el uso de la lengua como tal, es decir, en los diferentes entornos. Y yo pues entre más desarrolle los diferentes momentos, en diferentes momentos utilice esas herramientas para expresarme, pues voy a desarrollar más la habilidad. Y eso también depende mucho de los conocimientos socioculturales y pragmáticos, es decir, del uso de la lengua como tal.
Hay que aprovechar cada uno de esos entornos en los que podamos expresarnos o hablar para poder desarrollar ese discurso. Es importante tener claridad que parte de la correcta expresión oral requiere que nosotros desarrollemos esas habilidades. Uno, la pronunciación clara. La pronunciación clara es muy importante, la entonación adecuada de las palabras, el volumen de voz conveniente, ¿cierto? Entonces, si es un auditorio amplio, subir el nivel de voz, a veces hasta en el micrófono no se escucha tampoco, entonces es necesario el volumen de voz conveniente, entablar, mantener impactado al... Sí, señor. Es importante el tono de voz adecuado y el vocabulario amplio. Antes de eso, pues preparo el discurso. Sé que los oyentes pueden tener preguntas acerca del tema, así que debo preparar muy bien lo que voy a construir. Entonces es importante prepararnos. Y en el proceso de la expresión oral hay un proceso inicial que es esto. Bueno, los ejercicios de respiración, lo segundo que es la preparación y lo tercero la parte de la evaluación, donde ya entramos a autoevaluar cómo realizamos esa expresión oral, ese discurso. Bueno, 10 consejos para hablar en público. No sé, alguien que me ayude a leerlos. Listo, Josué, léame por favor los 10 consejos para hablar en público. Bueno, entonces, número 1, sonríe y preséntate. Importante conectar con el auditorio antes de realizar una exposición que es formal o un discurso. Es necesario sonreír y presentarse. Número 2, hacer pausas. A veces pues vamos muy rápido. Es necesario pues hacer pausa en el momento del discurso, ni muy rápido ni muy despacio. Número 3, eliminar muletillas. ¿Cierto? En este caso, pues nos pegamos a veces de bueno, no, Entonces, por eso es necesario preparar lo que vamos a decir, no improvisar, porque eso puede llevarnos a eso. Entonces, en ese caso, podríamos utilizar conectores. Ahora bien, en este sentido, no obstante, sin embargo, en conclusión, para concluir, en primera instancia, si vamos a iniciar el tema, ¿cierto? Para poder no pegarnos de las muletillas. Número 4, mi estilo. No podemos actuar quienes no somos en el escenario, pero si soy inseguro o no tengo confianza, es necesario ahí en ese momento actuar, mostrar confianza. Es importante siempre mostrar confianza, claridad en lo que se va a decir y mucha seguridad. Número 5, disfrutar la experiencia. Puede ser tensionante al momento, hay mucha gente en el auditorio, me van a evaluar, ¿cierto? Muchas personas me están evaluando, entonces importante disfrutar el momento y transmitir mucha serenidad y confianza. Número 6, usar citas. En este caso, lo que dijimos, la capacidad de argumentación, usa conceptos de autores o frases, referencias, ¿sí? Para poder soportar lo que está diciendo. Número 9, práctica, ¿cierto? La práctica hacia el maestro, entonces me paro frente al espejo, vuelvo y repito el discurso, vuelvo y repito, le digo a alguien, por favor escúcheme cómo lo estoy haciendo, qué me podría sugerir, cómo puedo mejorar. Es necesario hacer ese proceso de autoevaluación para hacerlo de manera correcta. Es necesario estar siempre evaluándonos a nosotros mismos. Número 10, aprende de tus errores. Si no aprendemos sencillamente de lo que hicimos mal, no vamos a evolucionar como seres humanos y eso aplica para todo. El cambio empieza desde adentro hacia afuera.
Bueno, ya teniendo claridad sobre esos conceptos, señor. Profe, disculpe, aquí en la clase como que hay un infiltrado que le está faltando el respeto ahí en el chat. Yo vi a alguien que era que tenía como un... ¿Este Josué Guerrero es de aquí, no? De la ficha de nosotros no. Entonces vamos a sacarlo de aquí de la sesión. Pero yo lo veo acá escribiendo, pero no lo veo en el... Ah, ya se salió. Bueno, así vamos a encontrar de todo en la viña del Señor, ¿no? Gente Profe, que pierde... Una observación, qué pena te interrumpo. La diapositiva no se está viendo, es como si no estuvieras compartiendo. Se ve pequeña la presentación. Ah, ok, ya le... Sí, es que se le salió la presentación porque ese Josué Guerrero comenzó a compartir pantalla también. Anda, y como yo solo puedo ver una sola pantalla, eso es lo que pasa con Meet, entonces, sí, eso fue lo que pasó. ¿Y qué estaban compartiendo ahí? Porque la verdad estaba aquí, no sé qué era lo que estaba compartiendo. Unas canciones ahí todas raras, pero no se le escuchaba porque no le salía el audio. Ah, ok. Sí, es como raro. Yo sí vi ahí como extraña la cuestión, pero estaba ahora viendo la pantalla. Bueno, entonces, vea otra vez aquí este señor. Vamos a retirarlo aquí del chat porque esto aquí está como... Es Josué Guerrero, ¿cierto? Sí, señora, acabé de entrar. Lo que pasa es que no sé qué pasó y alguien como que está en mi lugar, pero salí y volví a entrar y pedí permiso para entrar. ¿Y quién estaba ahí Es que ahorita No. se quitó Josué Guerrero y estaba haciendo aquí estragos en la presentación. Sí, algo pasó, no sé quién escribía, por mí, participaba por mí, me salí porque me pareció muy extraño y por eso volví a solicitar la entrada. Qué pena si de pronto, pero no he sido yo quien ha realizado cosas. Ok. Bueno, extraños. Ahí está. Sin embargo, el link solo se los di a los aprendices en el caso de los grupos. Bueno, de todo modo hay que estar muy alertas para bloquearlo de una vez apenas entre. Bueno, sigamos y ya vamos terminando para presentarles cuáles son las indicaciones de la primera evidencia, la evidencia número 1. En este caso, evidencia de desempeño, video, la comunicación como expresión humana. Bueno, ¿por qué abordamos cada uno de estos conceptos? Porque vamos a grabar un video, pero antes de eso debemos preparar el discurso escrito para poder entablar el discurso oral. Entonces vamos a pensar en primera instancia en una situación problemática como tema central para ser tratado en un video, ya sea del campo laboral o a nivel social, un tema que genere impacto o interés en el receptor. Entonces, pensemos en una situación problemática como tema central para ser tratado en un video y busquemos la manera de darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Entonces, no sé, pues si añaden voces a manera de historia, la situación, puede ser la escasa comunicación asertiva en un entorno laboral, podría ser. Vamos a pensar en esa situación problema. Es necesario después de eso elaborar un escrito donde plasmemos todas las ideas frente a la situación problemática. Entonces, si es un texto expositivo, podría ser, digamos, el tema de la comunicación, la inadecuada comunicación asertiva en el campo laboral. Presento información de lo que es la comunicación asertiva, su importancia, desarrollo los argumentos y las conclusiones, porque todo texto lleva introducción, desarrollo y conclusiones. Elaboro el escrito. Seleccionen el tipo de texto, puede ser científico, técnico o narrativo, o puede ser una situación de alguien que sufra sobrecarga laboral, puede ser en el entorno, entonces
La situación de Adriana Lucía es una empleada de una empresa X, últimamente su jefe ha estado recargándola de trabajo. Bueno, podemos redactarlo a manera de historia, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a escribir, comunicación verbal, ¿cierto? Luego, en el video voy a exponer el tema del escrito, no necesariamente tengo que leer lo que escribí, pero lo voy a expresar, ¿cierto? Lo voy a expresar a través del video. Lo voy a explicar de manera muy creativa. Y justifico el tipo de texto que elegí. Bueno, en este caso elegí el texto narrativo para dar a conocer una situación, una situación real, pero utilizando personajes ficticios que permitieran recrear la situación que elegí, ¿cierto? Para la realización del video puedo utilizar la cámara del computador o celular. Entonces aquí podemos animar, editar, musicalizar. Recuerden no colocar música alta cuando están hablando porque se pierde todo lo que están diciendo. Para finalizar, elabore una síntesis del escrito en el cual relacionen los aspectos más importantes de la situación elegida. Entonces va el escrito, digamos que puede ser el tema que dijimos, la inadecuada comunicación asertiva en el campo laboral. Hago el texto, puede ser un texto expositivo o narrativo. Luego esto lo grabo a través del video y finalmente hago una síntesis pequeña en un párrafo de los aspectos más importantes, ¿no? Esto, en el caso de la comunicación asertiva, ¿por qué es importante en el campo laboral? ¿Qué ventajas tiene y qué características para desarrollar una buena comunicación? Cualquier tema de índole laboral nos puede servir y lo planteamos a manera de situación, problema. ¿Sí? Entonces ahí la comunicación es amplia, los temas son muy amplios. ¿Qué vamos a entregar? El escrito tipo síntesis lo vamos a entregar. El texto puede ser expositivo, narrativo o un texto argumentativo y el video de la situación problemática elegida. Recuerden que sea un tema profesional de su entorno laboral o área de formación. Entonces, planteamos a manera de situación problema. La extensión del escrito, máximo 2 páginas. Recuerden que en una hoja puede ser el escrito, en la otra va la síntesis y el tipo de texto que eligieron lo van a expresar en el video. ¿Qué vamos a entregar? Un documento en Word y el video formato en MP4, ¿cierto? Para que pueda ser esto expresado. ¿Alguien iba a... Profe, una consulta. Señor. En vez de subir un video en el formato pues, MP4, AVI o demás, ¿se puede enviar una URL, por ejemplo, para un video que se suba en YouTube? ¿Se puede cargar el video en YouTube y enviar la URL para pues, que tengan acceso y lo puedan visualizar ahí? Sí se puede cargar el enlace siempre y cuando sea abierto al público. Por favor, esto que sea abierto al público. Entonces, vale. Que sea para el público en general. Vale, listo. Gracias. Nuevamente tenemos el infiltrado aquí. Desafortunadamente hay personas que la verdad no tienen como mucho que hacer a veces. Voy a Nexus, están escribiendo por Nexus. ¿Nexus es el que está conectado o hay alguien que está utilizando a Nexus para retirarlo del... Desafortunadamente nos están molestando en la formación. Bueno, ya para terminar, el formato que van a entregar es el documento en Word y el video en MP4. Si van a enviar el enlace, por favor, que sea para el público, que sea abierto para el público en general. Listo, entonces ya finalizamos. Aquí les dejo unas referencias bibliográficas, páginas de referencia. Voy a anexar a territorio en el material de hoy
Y también el enlace de la grabación, pues lo hago por territorio, pero también voy a enviarle el enlace al instructor para que les pueda compartir. Listo, aprendices. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, les agradezco. Podamos clarificar o hacer la retroalimentación o feedback antes de terminar la clase. Alex. Profe, sí, pregunta. La evidencia nos decía que es para el 7, el 8 de diciembre, queda para el 9 después del festivo. ¿Cuándo sería nuestra próxima sesión y si existe la posibilidad de hacerla por territorio, por la plataforma? Porque veo que por acá, pues mire lo que estamos vivenciando, que es el tema de los infiltrados y muy incómodo, la verdad. Sí, algo incómodo. El problema de territorio es que yo siempre lo hacía por ahí, pero entonces el enlace no lo deja de una vez. Hay que pasarlo a YouTube para poderlo, mire. Bueno, ya se nos acabó la clase. Desafortunadamente, voy aquí a eliminar a este personaje porque no sé quién será que nos esté utilizando. Oiga, ¿cómo utilizamos las herramientas para hacer esto? Para hacer mal, ¿cierto? Pero para cosas que edifiquen, ahí sí no. Eso es todo por hoy. Esa sería la sesión. Por favor, no sé si hay algún aporte o alguna apreciación o alguna pregunta antes de cerrar, que ya vamos finalizando. ¿Queda claro el video y queda claro el texto del video que vamos a presentar? Sí, señora. Sí, señora. Nexus, es un compañero de ustedes, no, porque ahí no le doy eso. Qué pena, profe. Ese creo que hay como alguien se le mete y se hace pasar por él porque pues él está escribiendo en el WhatsApp del grupo y dice que no es él y que lo sacaron, pero la persona sigue aquí hablando, entonces no es él. Sí, pero ya sé esto. Debe ser que estamos compartiendo. ¿Dudas por el chat? Sí, alguien se está metiendo por varios usuarios. Oiga, qué ágiles son, ¿no? Bueno, chicos, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? De mi parte, no, señora. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Les doy gracias a ustedes por la asistencia y si hay alguna duda o inquietud, pues estaré atenta para atenderles a cada una de sus sugerencias. Voy finalizando sesión. Muchas gracias por la atención prestada. Disculpen aquí las situaciones que presentamos, lo que no vamos a tener que hacerlo por el enlace de territorio. Y bueno, desafortunadamente hay personas que usan su inteligencia tecnológica también para hacer maldad, entonces de todo vamos a encontrar. Primera vez que me sucede. Listo. Feliz tarde, que tengan un excelente día, bendiciones. Muchas gracias por asistir. Igualmente, profe, muchas gracias por su clase. Queda la grabación de la sesión terminada.